Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a hacer el book tag victoriano de Victorian Spirit, es decir, Adrián, que pues será uno de los pocos que yo puedo hacer porque he leído poquito y me gustaba bastante el formato lo que sea, y le pregunté a Adrián, le pedí permiso y él me dio su bendición porque es una persona extremadamente amable. Así que nada, vamos a empezar. Este book tag lo hizo Adrián por sus 2000 suscriptores. Creo un book tag propio y os dejaré su vídeo para que veáis cómo explica cada uno de los diferentes apartados, que es muy interesante y que obviamente no tiene sentido que se explique de nuevo aquí. En primer lugar tenemos La Reina Victoria, un libro de más de 1000 páginas. Y aquí pues yo me he quedado con Tormenta de Espadas. Es que creo que es como el cierre. Yo creo que las tres primeras novelas de la saga de Canción de Hielo y Fuego son las mejores. Y Tormenta de Espadas es como el culmen, es en el que se desata absolutamente todo. La trama en este libro sigue manteniendo bastante rollo político y de gentuza, ¿no? Y de gente que se despluma unos a otros, y no hay tanto rollo fantástico, que a mí me encanta, pero es que en esta saga creo que está un poquito peor llevado lo que viene a partir del cuarto libro que lo anterior. Además hay personajes aquí que me encantan, como es Tywin Lannister. Y también está, por ejemplo, en este libro es la parte en la que van juntos Brienne de Tarth y Jaime Lannister, con ese crecimiento brutal de personajes de Jaime Lannister. Y además, o sea, es que aquí pasa de todo, es que te pones a pensarlo y en la boda roja, el desenlace de la muerte de Jon Arryn, que al final es lo que hizo que empezase absolutamente todo en esta historia, ¿no? Y bueno, es un libro que se bebe, vamos, que es impresionante la de cosas que pasan y lo fácil que se lee y lo extremadamente entretenido que es. Y tiene varios momentos, pues eso, de dejarte absolutamente de piedra. De hecho, me estoy acordando ahora del epílogo, que en la serie es una trama que ni siquiera se contempló, imagino porque no va a llegar a nada. Yo creo que ya no va a llegar a nada lo de George R. R. Martin, porque no lo veo capaz de escribir todo lo que le queda. Y más pensando que empezó queriendo escribir tres libros, después 5, después 7, después 10, luego 15, luego 20 y probablemente llegue a los 3.051.000 libros. Pero ese epílogo con Lady Stoneheart, eso a mí me dejó absolutamente loco. Y además yo creo que empecé a leer en serio, a engancharme a esto de la lectura con los libros de Canción de Hielo y Fuego. Ya más mayor, yo creo que sobre los 19 o 20 años. Así que también por eso le tengo un cierto cariño. El ferrocarril, un libro que te conectó con alguien. Y aquí pues yo he puesto El Imperio Final de Brandon Sanderson, porque es un libro que me lo regaló por mi cumpleaños mi primo, que es el fan número 1 de Sanderson en el planeta Tierra. Y en España, pues la máxima representación de Brandon Sanderson. Cada vez que tengo alguna duda sobre cuál es el siguiente libro que debo leer en esta macro línea cronológica impresionante que es todo el universo del Cosmere. Y bueno, mi primo fue muy intenso, ¿no? Con esto de recomendarme a Brandon Sanderson y Nacidos de la Bruma y todo este rollo. Y bueno, pues el libro me encantó. Además, me parece el mejor de la trilogía y de los mejores de Brandon Sanderson. Me da la sensación de que baja un pelín en nivel para el segundo libro y quizás en el tercero medio lo remonta, pero el primero me parece brutal. Cómo se introduce en este libro, pues, aparte de sus personajes, la alomancia, ¿no? Y este sistema de magia, entre comillas, que sí que tiene algunas reglas, que no puede ser, pues como que yo digo, venga, se creo aquí un pollo con peluca, ¿no? No, hay ciertas reglas que hay que seguir, como en El Señor de los Anillos, que parece que la magia es como algo un poquito más sutil de la cuenta y que no se puede utilizar a la ligera y cosas así. Y la alomancia es súper interesante cómo funciona. Y bueno, pues básicamente esto es otro viaje del héroe, pero con un universo que bajo mi punto de vista sí que es diferente, porque ya está bien de tanto enano, elfo y orquito, ¿no? Y encima, pues la protagonista Bing es la hostia en verso, la verdad. Y bueno, que es un libro que es muy recomendable, está realmente bien. Y he seguido leyendo mucho más Brandon Sanderson después de este. El Imperio Británico, un libro exótico. Bueno, pues aquí yo he metido un libro, pero me gustaría también hablar un poquito de la autora. El libro que he metido es De aquí a la eternidad, de Caitlin Dowdley.
Esta chica es historiadora medieval y además especializada en ritos mortuarios, ritos funerarios, le interesaba mucho el tema. Y desde muy jovencita pues empezó a echar currículum en funerarias y todo eso. Y bueno, actualmente es tanatopractora, escritora, ¿no? Pero bueno, tanatopractora. Su primer libro es más autobiográfico y habla más bien de su experiencia como tanatopractora y de la industria de la funeraria, y hace una crítica muy interesante al negocio de la muerte que se hace sobre todo en países occidentales, con muchísimo sentido del humor. Es un libro divertidísimo que te habla pues de la muerte y de cómo se tratan a los muertos y de, bueno, todo lo que rodea al asunto, sobre todo eso en ritos más bien occidentales a los que estamos acostumbrados, como son la cremación o enterramiento, cosas así. Y es un libro que a mí me encantó, pero muchísimo, ¿eh? Y este segundo libro, este del que os hablo, De aquí a la eternidad, yo imagino que eso, que ya es como con más financiación y básicamente es ella yendo a varias localizaciones en el mundo para ver cómo son los ritos funerarios de todo tipo de culturas, civilizaciones, y desde luego es exótico a más no poder. Hay varios ritos, pues de lo típico, ¿no? De que en un sitio del mundo le parecería un insulto a la vida y al respeto y a todo, ¿no? Y en otro, pues es completamente normal y todos de aquí piensan que los de aquí están zumbados de la cabeza, ¿no? Es chulísimo. Es precioso el libro, además cuenta con unas ilustraciones que son maravillosas, al menos la edición en español de Capitán Swing, y de verdad te abre bastante la mente en cuanto a lo diferente que es la vida en cada parte del mundo, ¿no? Y de hecho aquí sigue un poco con la crítica a cómo se trata la muerte en ciertos países occidentales, porque ya os digo, os adelanto, si alguno se quiere meter en el libro mejor porque es buenísimo, pero ya os digo que precisamente cómo la tratamos nosotros y bueno, eso, ¿no? Culturas más occidentales con ese rechazo y ese guardarlo debajo de un cajón y no pensarlo y no hablar de la muerte y no hablar de los muertos y guardarse el duelo para dentro, cosas así, ¿no? Desde luego, las otras culturas se toman la muerte de una forma mucho más natural y les afecta de forma bastante menos negativa. Es muy interesante este libro y de verdad esta escritora es buenísima. Yo la tengo súper fichada porque es que habla de todo esto, pero con un conocimiento y sobre todo con un sentido del humor. Es graciosísima. Cuenta unas anécdotas que son muy graciosas. Y está hablando de barbaridades, ¿no? A veces, pero de verdad. La recomiendo muchísimo. Tanto este como su primer libro, Hasta las cenizas. La guerra de Crimea. Un libro con un conflicto bélico. Bueno, yo aquí voy a meter uno que a lo mejor no vale mucho, pero bueno, yo he venido a hacer trampas. Y es 7 años en el Tíbet. Este libro, de verdad, para mí es uno de los más bonitos que he leído en mi vida, de los que más me ha emocionado, de muy diversas formas. Y cuenta, pues, la historia de Henry Scharrer, que era un escalador que está en una expedición de la India y el Tíbet, cerquita al Tíbet, ¿no? Y estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo meten en un campo de concentración, acabará consiguiendo huir del campo de concentración, acabará consiguiendo llegar al Tíbet, a la Tierra Sagrada, a Lhasa, la capital. Todas zonas prohibidas a los occidentales, todas zonas pues sagradas. Entonces este libro tiene un aura de epopeya fascinante que parece más bien un relato de ficción, como quien va buscando la Atlántida y la encuentra, o el Dorado, una cosa así. Y mientras lo vas leyendo, de verdad que es un sentimiento que te contagia y te da la sensación de que estás presenciando como una historia que parece imposible que sea real. Es chulísimo este libro. Recuerdo, por ejemplo, no he contado todo el argumento porque es que hay una cosa, a lo mejor incluso la ponen en la sinopsis detrás del libro, pero es que me parece un puntazo impresionante y no lo quiero desvelar, aunque seguramente no sea ni spoiler. Pero, por ejemplo, recuerdo una anécdota del autor que habla de que están haciendo unas obras allí y ven una hormiguita en la tierra, entonces paran la obra, cogen a la hormiguita, la llevan a otro sitio y ya siguen con la obra, ¿no? Para no hacerle daño. Es muy curioso. Y bueno, por supuesto, pues no tienen carretera, van en jack a todos lados. Es una civilización fascinante. Y todo este libro tiene también una pátina de nostalgia y tristeza, porque tú lo vas leyendo y sabes que ese mundo, tal y como lo está describiendo, ya no existe, ¿no? De hecho, al final del libro
ya se va viendo que la China comunista está como amenazando con que va a conquistar el Tíbet, bueno. Y ahora pues ya hay carreteras, ya pueden ir los turistas. Es decir, es un lugar único, era un lugar único que ya nunca va a volver a ser como era antes. Y ese sentimiento también, eso, te acompaña durante la lectura y te da muchísima pena. Esto es un libro, de verdad, que merece muchísimo la pena. Os lo recomiendo a todos. Una cosa que no sé cómo se me olvidó puntualizar. Heinrich Harrer es el autor y es el protagonista del libro. Es decir, este tío escribe este libro cuando vuelve del Tíbet. Por si no había quedado claro y por si alguno no ha visto en la portada del autor, pues eso, decir que esta es su historia y que por eso es tan impresionante, que esto es real. Jack el Destripador, un libro con un final abierto. Bueno, yo quería aquí meter al menos un libro de Murakami, porque la verdad es que he leído mucho Murakami, me gusta mucho. Sí es verdad que creo que estoy ya empezando a tener como una especie de efecto secundario, que es cuando ya llevas varios libros leídos de Murakami, pues empiezas como a ver los elementos y las repeticiones tan absolutamente exageradas que hace, ¿no? Pero Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es el primero que leí de Murakami, que me llegó en la vida en el momento adecuado y me traspasó y me enganché de una forma espectacular y me sentí identificado con muchas cosas. Y además pues, fue un libro que me ayudó a darme cuenta de que esto era un pensamiento muy cazurro que yo tenía antes, y era que todas las historias tenían que estar muy bien escritas en el sentido de que si no le podías dar un cierre que explicase absolutamente todo lo que habías hecho, pues básicamente era una mierda o no tenía sentido, ¿no? Y bueno, pues a partir de este libro yo empecé a arreglar mi cerebro y a darme cuenta de que, bueno, que hay historias que simplemente están hechas para provocarnos ciertas sensaciones o para inducirnos estados de ánimo y que no importa tanto lo que se está contando, ¿no? Sino pues eso, cómo nos remueve, cómo nos hace pensar en diferentes cosas, cómo nos afecta. Hay muchos libros de Murakami con un final abierto o un final de estos que tú dices, bueno, que el que espere un final como que explique todo o que te cierre la historia de un modo muy cuadriculado, nunca van a gustar. Y bueno, eso, este libro le tengo mucho cariño porque fue también el primero que leí de este señor. Y bueno, este libro tiene una sinopsis típica del libro de Murakami. No sé si estará escuchando la obra, pero es que no... Aquí no paramos. Y bueno, un joven que vive con su novia y con su gato en una casa, un día recibe una llamada muy extraña de una mujer misteriosa y bueno, a partir de esta llamada la vida del hombre empezará a trastocarse y su realidad se irá deformando y se le irá todo al carajo de una forma muy extraña, ¿no? Y también tiene mucho de este realismo mágico del Murakami. Todo este tambaleo empieza por la desaparición de su gato. Buen librito para verano. El príncipe Alberto. Un libro con un amor trágico. Tampoco sé si vale este libro que voy a meter aquí, pero imagino que sí. Y yo he elegido El iceberg de Marion Coates. Este libro no es una historia de amor, desde luego, ni nada que se le parezca. Es un libro de no ficción en el que pues, el marido de la autora es diagnosticado con un tumor cerebral que lo va a matar en cierto tiempo, y pues esta sombra, ¿no?, de la muerte que a todos nos acecha y que todos sabemos que va a llegar en algún momento, pues se hace de repente muy real, ¿no?, y se manifiesta de forma brutal, se te pone delante, y la autora pues trata de entenderlo, de lidiar con ello desde el arte y el lenguaje, estudiando el dolor y la pérdida, pero también la belleza y la heroicidad de muchas de las situaciones que rodean a un acontecimiento tan trágico como este. Es un libro profundamente triste, tanto ella como su marido son escritores, y va también hablando de cómo el marido, que ha vivido toda su vida de la palabra, ¿no?, y de lenguaje, va perdiendo progresivamente la capacidad pues de expresarse, de diferenciar una palabra de otra y en definitiva pues de valerse por sí mismo, ¿no? Pero desde luego no es un libro que se recree en el drama, en la tristeza, sino eso, más bien en las fortalezas y en los momentos de luz y de revelación y de calma que también pues rodean este tipo de situaciones. Es un libro muy recomendable que te hace pues darle vueltas a muchas cosas en la vida y también pues te habla a veces de que hay situaciones que directamente no tienen un mensaje, ¿no? Hay historias que no tienen un mensaje o un final feliz o una lectura, simplemente hay historias que ocurren y como tal pues deben ser aceptadas y maduradas de una forma por muy difíciles que sean.
Charles Darwin, una saga que mejora con cada entrega. O sea, no me he acordado ni de una frase, ¿no? En fin. Bueno, yo aquí, pues, obviamente lo primero que pensaba es en Harry Potter, porque, bueno, es muy sencillo ver que tiene una mejoría, ¿no? Y que empieza siendo como una cosa más sencilla. También, pues, el crecimiento con de los personajes con los lectores, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir porque es muy evidente y voy a buscarme otra aquí a ver si cuela. Ya os digo también que no soy un lector de muchas sagas. De hecho, me cuesta muchísimo entrar en una porque, pues eso, suelen ser muchísimas páginas y bueno, a no ser que me guste muchísimo una primera entrega o algo así, no suelo seguir. Y de hecho incluso me cuesta meterme con una primera entrega si sé que es de una saga más larga. Pero mira, aquí voy a decir la saga de los robots de Asimov. Yo hace varios años me volví loco y me puse a leer todos los libros de Asimov, absolutamente todos, de forma que después de acabar los robots, o sea, después de acabar la saga de los robots y empezar la fundación, que se supone que es lo bueno, mi cerebro ya estaba absolutamente podrido y no recuerdo nada. Esto no mola, la verdad que no mola leerse todo de un autor del tirón, pero bueno, era joven e inexperto. Pero sí que tengo muy buen recuerdo de la saga de los robots, del futuro que imaginaba Asimov, de cómo construía las diferentes evoluciones de una sociedad supuestamente avanzada y sus problemas y todo eso. Y me pareció súper interesante cómo reflexionaba acerca de ciertas claves que hacen a una sociedad, bueno, más que una sociedad, a una especie prosperar y mantenerse en el tiempo, ¿no? Al final. Y además recuerdo el último libro que se llama Los robots del amanecer, que me encantó. O sea, lo recuerdo con ciertos giros que te dejan muy loco y la disfruté muchísimo, la verdad. Así que esta es la saga que mejora en cada entrega que yo os recomiendo. East End, un libro que explora los bajos fondos. Aquí, sí, yo también hubiese elegido Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es un libro impresionante. De hecho, os dejo la reseña de Trotalibros por aquí por si queréis verla. Pero yo voy a hablaros de El delirio blanco de Jacek Hugo-Bader. De nuevo pido disculpas por todas las pronunciaciones de autores de diferentes países que estaré, imagino, que destrozando. De este libro es probable que acabe hablando porque me gustó mucho. Pero bueno, un resumen por poner en contexto. En el año 50 y pico, dos científicos de la Unión Soviética escriben cómo creen que será la Unión Soviética o el mundo en el 2000, ¿no? 50 años después. Hay coches voladores, las enfermedades están erradicadas, se construyen canales por el simple y puro objetivo de que llegue agua a ciertas zonas de África para que allí pues tengan más agua, sin motivos económicos, casi todos los problemas están solucionados. En definitiva, pues un mundo de la leche, ¿no? Y bueno, pues este periodista, el autor, con este libro bajo el brazo, se monta en un 4x4 antiguo y recorre toda Rusia haciendo un retrato súper amplio, un montón de capas de la sociedad y de diferentes personas y realidades de la Rusia postsoviética. En este libro, que es de 200 páginas o 200 y pico, el autor entrevista a Kalashnikov, al creador del rifle Kalashnikov, a ex hippies de la Unión Soviética destrozados por el SIDA y por las drogas, a reencarnaciones de Jesucristo, porque claro, después como en la Unión Soviética estaba prohibida absolutamente todo tipo de religión, pues ¿qué pasa? Que cuando se acaba una cosa y está prohibida, que luego prolifera a muerte. Y hay pues un montón de reencarnaciones de Jesucristo en Rusia. Entrevistas a chamanes que trabajan prácticamente mano a mano con hospitales y médicos en ciertas regiones de Siberia, están absolutamente abandonadas y olvidadas por todos. Y por supuesto del destrozo que provoca el vodka, ya no solo, bueno, ya más que el vodka, el alcohol, ¿no? Pero el vodka en particular, a las poblaciones indígenas, provocándoles la dolencia y esta locura que es conocida como el delirio blanco. Y bueno, pues eso, lo interesante es la amplitud del retrato que hace de Rusia y de todas las capas, pero además el autor se mete muy en el barro para de verdad sacar testimonios que son absolutamente escalofriantes e impresionantes. Tiene también cierto sentido del humor este autor al abordar todo tipo de temas y bueno, es un libro muy recomendable. A mí me enganchó desde la primera página y me lo bebí a toda leche. Opio en Láudano, un libro que engancha. Y aquí pues yo he puesto El síndrome E de Frank Tillis.
La verdad es que este libro lo leí hace muchísimo y no sé hasta qué punto habrá envejecido bien o mal. Yo creo que sí que está muy bien y es que si lo vuelvo a releer pues también me gustará mucho. Pero es que el recuerdo nítido que tengo de este libro es que lo empecé en una noche de verano sobre las 10 y me acosté a las 5 de la mañana cuando lo acabé, con los ojitos muy rojos. Así que va bien para este punto. La historia comienza con un hombre que en una de estas subastas de garajes y cosas así, pues se hace con una cinta de cine mudo muy mal rollera y muy rara, que cuando el tío la ve pues se queda ciego. Y por otro lado, a 300 kilómetros de distancia, aparecen 5 cadáveres bajo tierra, con las manos cortadas, la cabeza abierta, los ojos, el cerebro sacados del cuerpo. Y bueno, pues resulta que hay relación entre estos dos sucesos. Es pues un típico thriller mal rollero y muy, pero que muy adictivo de leer, o sea, es una cosa impresionante. Y creo que forma parte de una saga. Lo que pasa es que de estos libros que se pueden leer de forma independiente y no pasa absolutamente nada, te presentan los personajes, entiendes todo sin problema. Lo que pasa es que este autor en este libro como que junta a dos personajes que ya han tenido varios libros de forma exclusiva y bueno, que es un enganche. Y que cuando acaba pues te quieres leer otro. Y por último, William Turner, un libro muy atmosférico. Y aquí pues he elegido Aniquilación de Jeff Vandermeer. Este lo leí tras verme la película de Netflix de Natalie Portman, que me encantó. Y bueno, pues este libro habla sobre la expedición de 4 mujeres al Área X, que es un área que está acordonada y cerrada por un organismo gubernamental en la que se supone o dicen que ha habido un desastre medioambiental, pero que obviamente pues están ellos ahí estudiándola y escondiéndola del público en general. Esta expedición es la número 12 y todas las anteriores han acabado fatal. O se han matado entre ellos de forma extraña, o se han vuelto medio locos, o han salido, pero han salido zumbados también de la cabeza, o comportamientos muy raros y muy erráticos. Y bueno, pues las 4 mujeres son una antropóloga, una topógrafa, una psicóloga y la bióloga, que es la que cuenta la historia, es la narradora, que la cuenta en primera persona. Es una mezcla entre ciencia ficción intimista y muy reflexiva y terror lovecraftiano de las descripciones de horrores, ¿no? O de criaturas o de entes indescriptibles y que las personas que lo presencian pues pierden la cabeza, ¿no? Estos horrores que no puede el ser humano entender en su realidad ni de ninguna forma. Es el inicio de una trilogía, pero yo la verdad es que me he leído este libro y creo que me voy a quedar aquí porque no se hablan cosas muy buenas de los 2 siguientes. Y con este pues yo la verdad es que me he quedado a gusto y sin mucha necesidad de más. Así que bueno, esto es todo. Espero que no se me haya olvidado ninguna cosa y muchas gracias por llegar hasta aquí. Si queréis, ya sabéis, comentar lo que queráis, si alguno se ha leído alguno de estos libros y quiere dejar su opinión o plantear cualquier cosa o recomendarme algún libro, pues todas las opiniones son bienvenidas, siempre que sean desde el respeto. Así que nada, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.